Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar entonces con el segundo tema de la guía número 5, teorema del coseno. Nuevamente, recuerda que estamos trabajando sobre triángulos oblicuos, es decir, triángulos que no tienen ningún ángulo interno de 90 grados o ningún ángulo recto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos establece el teorema del coseno? Nos dice que hay una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo con el coseno de su ángulo opuesto. Entonces, en este caso, para poder demostrarlo, vamos a partir del teorema de Pitágoras. Nuevamente, vamos a trazar una altura del triángulo que nos va a dividir el ángulo A en dos partes y nos va a quedar un triángulo rectángulo a la derecha y un triángulo rectángulo a la izquierda, que tienen un lado en común, y ese lado en común es H. Entonces, definiendo el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que nos dice que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. En este caso sería H y en este caso sería este lado. Empecemos a definir cada uno. Listo. Vamos con el triángulo número 1. Yo definí el triángulo número 1, el de la parte izquierda. Y digo, hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado, es igual a la suma del cateto adyacente, en este caso sería X al cuadrado, más el cateto opuesto H al cuadrado. Entonces, aquí decimos, C al cuadrado es igual a X al cuadrado más H al cuadrado. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a despejar el lado común. En este caso sabemos que el lado común de los dos triángulos es H. Despejamos. Quedaría H al cuadrado igual X al cuadrado, que está sumando, pasa a restar. Y decimos H cuadrado es igual a C cuadrado menos X al cuadrado. Sencillo. Vámonos con el segundo triángulo. Ojos y oídos abiertos. Entonces nos dice, teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, o sea, B al cuadrado, es igual a la suma del cateto adyacente en este caso. ¿Qué es lo que pasa con este lado? Nosotros sabemos que todo el lado desde C hasta B se llama A, pero como yo partí el triángulo, mi lado va a ser solo este pedazo entre C y D. Por lo tanto, para definir este lado tengo que decir que este lado es A menos ¿quién? Menos C. Vuelvo y les digo, vamos a trabajar solo esta distancia que hay entre C y D, este pedacito. Como quiero trabajar solo este pedazo, ¿qué hago? A todo el lado A le quito el lado X, que ya lo utilizamos en el triángulo 1. Entonces decimos, hipotenusa al cuadrado, o sea, B al cuadrado, es igual a A menos X al cuadrado, que sería este pedazo, más H al cuadrado. Como el objetivo es despejar H, primero tengo que resolver este producto notable, que es un binomio al cuadrado. Recuerda que nos dice que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, aquí está resuelto. B al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 veces A por X más X al cuadrado más H al cuadrado. Despejamos H. Entonces, tenemos B al cuadrado, A pasa a restar, menos 2AX pasa a sumar y más X al cuadrado pasa a restar. Y nos dejamos solita H al cuadrado. Recuerden que les he recomendado siempre que dejemos quieto el que nosotros tenemos que dejar solito y quitemos lo que está al lado. Entonces, A está sumando, pasa a restar, menos 2AX está restando, pasa a sumar, y X al cuadrado está sumando, pues pasa a restar
y todos quedan acompañando a B. Mirando entonces esta igualdad que hacemos, decimos C al cuadrado, ¿sí? Igualamos H, aquí tendríamos H igual a H. La primera H, ¿qué es? C al cuadrado menos X al cuadrado, ¿qué es esto? Y la segunda H que tenemos es B al cuadrado menos A al cuadrado más 2AX menos X al cuadrado. Pero recuerde que esta hipotenusa está al cuadrado. Entonces, H cuadrado igual H cuadrado. Listo. ¿Qué es lo que obtuvimos aquí? Entonces, nuevamente estamos haciendo como en el teorema del seno, ¿sí? Igualando, ya que nos permite hacer esa igualación. Entonces voy a tratar de que se mire como en la mitad. Listo, yo creo que ahora sí quedó perfecto. Entonces tendríamos H al cuadrado es C al cuadrado menos X al cuadrado. Esta otra H al cuadrado es B al cuadrado menos A al cuadrado más 2AX menos X al cuadrado. Recuerde que esta H es la misma, mire. Lo que pasa es que está definida en dos formas. Para el triángulo 1, H está definida como C al cuadrado menos X al cuadrado. Y para el triángulo 2, esta H está definida como B al cuadrado menos A al cuadrado más 2AX menos X al cuadrado. Miremos, tengo en común, tengo aquí C al cuadrado. Pues, ¿qué me queda más fácil? Dejemos C al cuadrado y esta X pasémosla al otro lado para mirar si la podemos cancelar. Entonces, X al cuadrado que está restando la voy a pasar a sumar y me quedaría C cuadrado menos B cuadrado menos A al cuadrado más 2AX menos X al cuadrado más X al cuadrado. Si se dan cuenta que quedamos con estos dos elementos iguales y con signos diferentes, o sea, puedo cancelarla. Menos X al cuadrado más X al cuadrado me daría 0. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó C cuadrado es igual a B cuadrado menos A al cuadrado más 2AX. Resulta que aparece, yo sé quién es C, que es el lado C. Mira, C, quién es C, quién es B y quién es A. Pero no sabemos quién es X. Entonces, para poder definir el valor de X, pues hacemos uso, como tenemos aquí un triángulo, rectángulo, hacemos uso de la razón trigonométrica coseno. Entonces decimos, coseno de X es igual a ¿qué? Entonces, recordemos, si yo voy a hablar de coseno de C, en este caso, yo digo, coseno de C es igual a cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Entonces habíamos dicho que era A menos X sobre la hipotenusa que es B. Y eso es lo que se ve aquí reflejado. Miren, coseno de C es igual a A menos X sobre B. Despejando X, ¿qué tenemos? Esta B que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí o no? Listo. Y esta A que está aquí, o más bien, movamos la X ya que está negativa y pasemos la positiva. Esta X que está negativa, pues pasámosla antes del igual y nos va a quedar positivo. O sea que vamos a tener A, ¿cierto? Menos B por C, porque este B había pasado aquí a multiplicar. Miren, este B que está diciendo pasa a multiplicar, entonces quedaría B por coseno de C igual a menos X. Recuerda que estamos hallando el valor de X, entonces X que está negativa, pues la paso para aquí antes del igual, y lo que estaba aquí lo paso para después del igual,
para no afectar los signos y que me quede la x positiva. Entonces decimos x es igual a A menos B coseno de x. Este es el valor de x. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Pues en la parte que teníamos aquí arriba, en esta zona. Entonces decimos c cuadrado es igual a b cuadrado menos a cuadrado más 2a por x. ¿Quién es x? A menos b por coseno de c. Por teoría del álgebra, recursos algebraicos, tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio. Entonces decimos 2a por a quedaría 2a al cuadrado. 2a por b coseno de c quedaría 2ab coseno de c. Nuevamente, por álgebra, términos semejantes, b al cuadrado sigue igual, tenemos menos a al cuadrado más 2a al cuadrado, se restan y me quedaría un a al cuadrado menos 2ab por coseno de c. Por lo tanto, después de todo este proceso algebraico, ¿qué llegamos a la conclusión? Que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Y esa es la definición del teorema del coseno para el ángulo, para el lado c, donde me dice que se está relacionando el ángulo C con los lados A y B de una manera proporcional. ¿Listo? Esta fórmula yo la puedo aplicar para todos. Tratemos de entenderla. Si yo voy a hallar el lado C, si yo voy a hallar el lado C, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a debemos conocer el ángulo C y debemos conocer los dos lados que forman ese ángulo C. En este caso sería el lado A y el lado B. Miren el triángulo. Si yo voy a hallar el lado C, debo conocer el ángulo C y el lado que forman al ángulo C. En este caso sería A y B. De eso se trata el teorema del coseno. De esa misma forma voy a definir para el ángulo, para el lado A, si yo voy a hallar lado A, entonces ¿qué necesito? Conocer el coseno de el ángulo A, o sea, el ángulo A. Y los lados que conforman el ángulo A sería B y C. Si yo voy a hallar el lado B, entonces el ángulo que se va a ver aquí es B y los lados que lo conforman es A y C. Bueno, continuamos. Entonces, estas fórmulas anteriores nos servían para conocer la longitud del lado A, del lado B o del lado C, si no la conocemos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si nos piden, si conocemos los tres lados y no conocemos el ángulo? Entonces, vamos a despejar, cojamos esta que tenemos aquí resaltada. C cuadrado es igual a al cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C. Necesitamos despejar C. Entonces, como aquí está negativo, a mí me gusta cambiarlo de posición para dejarlo positivo. Entonces tendríamos C cuadrado más 2AB por coseno de C igual a al cuadrado más B cuadrado. Necesitamos quitar este C. Está sumando, pasa a restar y quedaría A al cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado. Como 2AB está multiplicando, pasa a dividir y quedaría coseno de C es igual a al cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado, todo sobre 2AB. Como mi objetivo es hallar el ángulo C, pues colocamos coseno a la menos 1 de toda esta expresión, A al cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado dividido 2AB. Y con esta fórmula hallaríamos el valor del ángulo. Esa misma fórmula nos sirve para hallar el ángulo A, el ángulo B
o como ya habíamos dicho, el ángulo C. ¿Qué es lo que toca tener cuidado? Que si yo voy a hallar el ángulo A, observen, quedaría B cuadrado más C cuadrado, los dos ángulos que me forman este lado, este ángulo, los dos lados que me forman este ángulo, menos el lado opuesto a mi ángulo, que sería A, dividido B y C, 2 por BC. Si yo voy a medir el ángulo B, entonces quedaría A al cuadrado más C cuadrado, que son los lados que me forman el ángulo B, menos B al cuadrado, que es el lado opuesto a B, sobre 2 por A por C. Y si es el ángulo C, ya lo hemos hallado arriba, coseno a la menos 1 de A al cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2AB. Bueno, continuemos. Dice ahora, el teorema del coseno lo podemos usar siempre que conozcamos tres lados o dos lados y un ángulo opuesto al lado que se desconoce su longitud. Prácticamente, ¿cuándo podemos utilizar el teorema del coseno? Ubiquémonos aquí en este ángulo. Siempre que yo conozca la medida de los tres lados o cuando conozca un ángulo y los dos lados que lo forman. O sea, el ángulo y los dos lados que lo forman. Ahí podemos utilizar el teorema del coseno. Si yo conozco este ángulo y los dos lados que lo forman, puedo utilizar el teorema del coseno. O si yo conozco los tres lados. ¿Listo? Empecemos a hacer ejercicios. Nos dice el primer ejemplo. Un niño eleva simultáneamente dos cometas, como se observa en la figura. La pita usada para la cometa roja es de 45 metros y la pita para la cometa azul es de 33 metros. Si entre ambas pitas se forma un ángulo de 28 grados, ¿qué distancia separa ambas cometas? Entonces, me están pidiendo esta distancia. Si observamos, no puedo utilizar teorema del seno porque no hay ninguna pareja formada, pero sí puedo utilizar teorema del coseno porque tengo un ángulo y los dos lados que me forman ese ángulo. Entonces digo, ahí voy a utilizar teorema del coseno. Miremos, como tengo que hallar el lado A, me voy directamente a la fórmula de A y decimos A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por coseno de A. Recuerde que siempre este ángulo es el del lado que yo voy a hallar. Reemplazamos. B es 33 al cuadrado, C es 45 al cuadrado, menos 2 por 33 por 45 por coseno de 28. Decimos A al cuadrado es igual, entonces calculadora, maravillosa calculadora, 33 elevado al cuadrado más 45 elevado al cuadrado. Sumamos esos dos datos y me dicen que es 3114 menos, hacemos esta operación aparte, 2 por 33 por 45 por coseno de 28. Igual, la calculadora me dice que es igual a 2622,35. Restamos estos dos valores, 3114 menos 2622,35. Nos dice que eso es igual a 491,65. Como queremos hallar ese lado A y aquí tenemos al cuadrado, pues hallamos la raíz a ese valor que encontramos. Entonces decimos raíz cuadrada de 491,65 nos va a dar 22,17. Respuesta, la distancia que separa las dos cometas es de 22,17 metros. Y quedó realizado el primer ejercicio. Ejemplo 2. Carlos usa un teodolito para medir la distancia que hay desde el castillo hasta una cabaña y un terreno que está a 55 metros de la casa. Las medidas encontradas con el teodolito se representan en la imagen. Pregunta, ¿cuál es el ángulo de visión del teodolito en el momento de registrar ambas distancias? Bueno,
Un teodolito es un aparato que nos ayuda a medir alturas y ángulos utilizando pues las razones trigonométricas o el teorema del seno y del coseno. Lo utilizan bastante en la tipografía. Si estuviéramos en el colegio estaríamos haciendo un ejercicio muy chévere de aplicación del teodolito, construyéndolo y todo. Bueno, nos vamos entonces a mirar. Carlos está aquí. Con ayuda del teodolito, él mira que la distancia que hay desde el castillo hasta la casa es de 110. Y desde el castillo hasta esta zona distante de la casa es 125. Y la distancia que es de la casa al otro punto que él está observando es 55. Si se da cuenta, conocemos todos los lados del triángulo. Que nos están pidiendo hallar el ángulo que se forma aquí en el teodolito. Entonces, decimos, miremos qué lado es. Este es A, este es B, o sea que este sería el lado, el ángulo C. Cogemos la fórmula de C y decimos C es igual a coseno a la menos 1 de A al cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado, todo sobre 2AB. Reemplacemos valores. A es 110 al cuadrado, más B que es 125 al cuadrado, menos C que es 55 al cuadrado, dividido 2 por 110 por 125. Con ayuda de la calculadora podemos hacer todo una vez. 110 al cuadrado más 125 al cuadrado menos 55 al cuadrado igual dividido 2 por 110 por 125. Si lo van a hacer en la calculadora una vez, no olviden utilizar paréntesis. O sea, en la calculadora si lo vamos a hacer todo una vez sería paréntesis 110 al cuadrado más 125 al cuadrado menos 55 al cuadrado, cierra paréntesis, dividido, abre paréntesis, 2 por 110 por 125, cierra paréntesis, igual, y le da esto. Si no lo va a hacer con paréntesis, no lo haga. Haga cada operación por aparte. Coja y sume 110 al cuadrado más 125 al cuadrado menos 55 al cuadrado. Y eso le va a dar 24.700. Y aparte multiplica 2 por 110 por 125 y eso le va a dar 27.500. ¿Listo? Cuando divida, siempre que usted utilice teorema del seno o teorema del coseno, en estos valores, cuando vaya a hallar un ángulo, nunca puede ser mayor de 1. Siempre que le tiene que dar menos de 1, 0, algo. ¿Listo? Máximo 1. De ahí no puede pasar. 0, algo es el valor que siempre nos debe dar. Nuevamente, recomendación, 4 dígitos. Entonces, coseno a la menos 1 de 0,8982 con calculadora nos dice que es igual a 26,08. Recuerde que para hallar ese valor cogemos la calculadora invertido coseno a la menos 1 de 0,8982 igual y nos va a dar 26,08 grados. Respuesta, el teodolito tiene un ángulo de visión de 26,08. Ejemplo 3. Encontrar las medidas de los lados y ángulos faltantes del triángulo de la figura. Entonces, nos dan un triángulo. Ángulo A, B y C. ¿Qué tenemos? Conocemos el ángulo A, conocemos el lado C y el lado B. Miren. Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿podemos utilizar el teorema del coseno? Claro que sí. Me dicen, halle lo que haga falta. ¿Qué me hace falta? Me hace falta conocer el lado A, me hace falta conocer el ángulo B y el ángulo C. Entonces decimos, A al cuadrado es igual B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por coseno de A. Reemplazamos, A al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 12 por 9 por coseno de 75. Calculadora,
12 al cuadrado más 9 al cuadrado me da 225. Menos, aparte, hágalo aparte, dejen el afán. 2 por 12 por 9 por coseno de 75. Me daría 55,905. Restamos estos dos valores y obtenemos 169,095. Como debemos hallar es A, sacamos la raíz cuadrada de 169,095 y encontramos que el lado A aproximadamente mide 13 metros. Listo, ya tenemos el lado A. Nos falta hallar el ángulo B. Como aquí me piden utilizar solo el teorema del coseno, debo hacer uso solo del teorema del coseno. ¿Listo? B es igual coseno a la menos 1 de A al cuadrado más C cuadrado menos B al cuadrado sobre 2AC. Reemplazamos. A es 13 al cuadrado, C 9 al cuadrado, menos B que es 12 al cuadrado, sobre 2 por 13 por... Ay, yo aquí la embarré. Bueno, aquí ya mire un error. Corrijámoslo. Entonces, espera. Sería 2 por A, que es 13, por C, C es 9, por 9. Listo. Entonces, calculadora en mano nos dice 13 al cuadrado más 9 al cuadrado porque me tocó con la calculadora del celular, más, estoy verificando todo, 9 al cuadrado que es 81, más 2 al cuadrado que es 144, que es menos. Bueno, 106 está bien. Mi error está desde abajo, corrijamos abajo. Entonces sería 2 por 13 por 9. Entonces aquí nos da es 234. Coseno a la menos 1. Entonces sería 106 dividido 234. Eso me daría 0,45 299, entonces digamos 30. Y cogemos coseno a la menos 1 coseno a la menos 1 de 0,4530 y eso sería igual a 63,06 grados. Listo. Entonces, para hallar el ángulo C, aplicamos la ley de ángulos. 180 menos 75, que es el ángulo que conocemos, más 63,06. Entonces, tendríamos 180 menos 75 más 63,06. Y eso me daría 41,94.
O sea que el ángulo C vale, mide más bien 41,94. Esa es la abertura del ángulo C. Y listo, quedó solucionado nuestro ejercicio. Lado A, 13 metros. Lado B, 12, perdón, lado A, 12 centímetros. Porque son centímetros lo que están trabajando aquí el dibujo. Lado A, 13 centímetros. Lado B, 12 centímetros. Y lado C, 9 centímetros. El ángulo A, 75 grados. El ángulo B, 63,6. Y el ángulo C, 41,94. Y vamos con la actividad. De la actividad 2, o sea, la del teorema del coseno, la fecha de entrega es el 22 de julio. Dice copiar la teoría. Nuevamente no se le olvide marcar sus hojas. Observar el video de explicación del tema, que estamos haciendo. Nuevamente, 2 videos les dejo asignados en su plataforma en su usuario de Khan Academy. Aquí están, ley de los cosenos. Son los 2 videos, están para asignar. Y vamos, el mismo ejercicio que hice en el punto de la actividad del teorema del seno, lo vamos a hacer con el teorema del coseno. 6 triángulos y debemos identificar cuál de ellos puedo trabajar con el teorema del coseno. Quiero hacer una clara, chicos. En el teorema del coseno me van a utilizar solo teorema del coseno. Yo sé que hay ejercicios en los que yo puedo combinar y puedo utilizar una parte coseno y una parte seno. No, como estamos evaluando solo el teorema del coseno, todo lo vamos a hacer con el teorema del coseno. ¿Listo? Entonces, identificamos un ejemplo. Si yo digo que lo puedo utilizar lo puedo desarrollar utilizando el teorema del coseno, entonces lo encierro. Vale, 5 puntos, punto 4, lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Si yo dije que lo podía solucionar con el teorema del coseno, entonces voy a, en el punto 4, hallar todos los valores que me hagan falta. En este caso tengo el ángulo C, tengo el ángulo B y tengo el lado C. Si yo pudiera utilizar el teorema del coseno, entonces, listo, hallo lo que me haga falta, el ángulo A y el lado B. Un ejemplo así. Vale 15 puntos. El ejercicio 5, nuevamente, tiene 5 situaciones problema. Yo les di los dibujos para que ustedes los solucionen. Vale 15 puntos. Cada ejercicio vale 3. Y en el ejercicio 6, entonces le doy 2 situaciones problema. Ustedes dibujan el triángulo y lo resuelven. Ya saben, todo sobre el cuaderno, hojas, nada sobre la guía. ¿Listo? Y esa sería la actividad de la parte 2. Fecha de entrega, nuevamente les recuerdo, 22 de julio. ¿Listo? Recuerden que en esta guía vienen las 3 actividades, esos son los plazos máximos. ¿Sí? Pero cada una, o sea, en esta guía hay 3 notas. ¿Listo, chicos? Bueno, voy a hacer un video para explicar la tercera parte de la guía. Nos vemos después. Feliz día.